Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente acompañándoles. Estuvo bastante presa, verás que fue difícil, ¿verdad? Porque Canela estaba cerrada por el asunto del mar, de las olas. Gracias a Dios llegamos. Ave María Purísima. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Queridos hermanos, el Señor nos ha asignado un tema muy importante y creo que es un gran mensaje de reflexión para todas aquellas mujeres que el Señor ha escogido para ser madres. El tema que hoy el Señor nos da, madres utilizadas por Dios. Se nos dice que la mujer dentro del hogar juega un papel muy importante. Es un complemento en el cual el Señor, a través de ella, la escogió con un propósito, un plan de vida dentro del hogar, dentro del matrimonio. Se nos dice que es fundamental para el desarrollo, que es un proyecto de vida y de vida. Ahora bien, esa tarea que el Señor les ha encomendado a todas aquellas mamás es eso, es una custodia de vida, al cuidar su familia, al cuidar sus hijos y en su hogar en general. Sabemos que la maternidad es una invitación que Dios da a aquellas mujeres. Y esa invitación, recordemos que a través de Dios, Dios es vida. Y a través de Él invita a aquellas mujeres que son madres y a aquellas mujeres a ser dadoras de vida, como el Señor manda que Él es dador de vida. También nos dice que las mujeres, el ser mujer, es un regalo muy grande que el Señor nos dio a nosotros los varones. Recordemos que nuestras esposas, nuestras mujeres, fueron sacadas de nuestra costilla, ¿verdad? O sea, son carne de nuestra carne. Entonces, vea que el Señor desde el principio del Génesis ya había decidido que el hombre no podía estar solo y que la mujer jugaría un papel muy importante en la vida de nosotros los varones, de nosotros los hombres, que a través de ella iba a dar vida, así como el Señor dio vida, la iba a usar a ella como instrumento para dar vida. Hoy en día la maternidad es algo muy deseado. Como dije anteriormente, la maternidad es una invitación que Dios da a aquellas mujeres con un propósito. Muchos de ustedes dirán, bueno, la maternidad hoy en día en estos tiempos es difícil. Si ustedes ven, hay hoy en la actualidad muchas parejas que deciden no tener hijos, no traer hijos al mundo, pero eso no está en los planes del Señor. Si el Señor le ha dado ese don a la mujer, tiene que estar abierta al don de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor a través de ella, como dije anteriormente, nos manda, y manda al varón, manda a la familia, a través de ella, a un plan divino de vida, que es la custodia de toda la familia, principalmente de sus hijos. Una de las principales mujeres o madres que el Señor utilizó, lo podemos ver en Lucas 1:30. Lucas 1:30, que gusta abrirlo por favor, me dice amén. Lucas 1:30. La primera mujer que el Señor escogió y dijo el sí fue María. María dijo ese sí. Y dice, primera Lucas 1:30, dice,
El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esto quiere decir que todas las mujeres tienen esa gracia cuando han caído en maternidad y van a dar a luz porque fueron escogidas. Quiere decir que han tenido esa gracia ante Dios. Le dice el ángel: vas a concebir en tu seno y a dar luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Mujeres, ustedes se ponen a pensar qué hubiese pasado si María hubiese dicho que no. O que ustedes, cuando tomaron la decisión de casarse, de formar un hogar, de procrearse, de acuerdo a la voluntad de Dios, se negaran a ese privilegio, a ese regalo, a ese don que Dios les ha dado, porque las ha escogido. Así como ese sí de María, están llamadas a decir sí. Y ese sí no es desde el principio, ese sí es hasta el final. Así como ella lo realizó, dijo sí, pero en ese sí hubo un proceso muy importante. Asimismo, el Señor nos invita a que las madres deben de dar todo por sus hijos. Todas las madres son protectoras, defienden a sus hijos a capa y espada, ¿verdad? Contra todo. Así fue María. Así fue María. Ella conoció a su hijo. Hoy en día todas las mamás conocen diferentes, de una forma, a cada hijo. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. Por ejemplo, en Génesis 27, del 1 al 44, nos pone de ejemplo a Rebeca. Dice que Rebeca, ella tuvo un primogénito, pero también tuvo otro hijo. Y ella sabía cuáles eran las características de cada uno. Uno de los hijos de ella era Jacob y el otro era Saúl. Entonces, ella sabía distinguir cuál era la característica del uno al otro. Esos son los hijos de las entrañas, de su ser. Entonces, vea cómo una madre, el Señor le dio ese don, esa distinción para definir esas diferencias de uno a otro. Nos habla otra vez también de que decía que, por ejemplo, Jacob era un hombre sencillo, que Saúl era esclavo de la gula, era un glotón, y que Jacob era casero, vivía en casa, y el otro no. En cambio, dice que Jacob era atento a sus padres, Esaú. Y esto pasa en la realidad, en nuestras familias, que nosotros como padres distinguimos a los hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces caemos en un error. Rebeca no cayó en ese error. Rebeca amó de una misma manera a esos hijos de entrañas, porque fueron su primogénito y su segundo hijo, pero eran hijos de ella. Hoy en día, lastimosamente, hay muchas mamás que no siguen el plan de Dios. ¿Por qué? Porque marcan una distinción de un hijo a otro. Y realmente eso hace una huella, hace una diferencia, hace una limitante. Entonces, vea el papel importante que tiene la mujer, madre hoy en día, pero que ha sido siempre desde los tiempos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando no estamos bajo los planes de Dios, bajo la convicción del Señor, no podemos entender cuál es el plan de vida que Dios tiene también para nosotros como varones, apoyar a las madres, porque no es solo un papel de ellas, ojo, es un papel mutuo de ambos, papá y mamá. Ahora bien, también nos habla que en aquellos casos,
Se nos dice que las madres en todos los casos son dadoras de vida y a través del don de la vida son forjadoras de sueños. Esas forjadoras de sueños a través de sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, si no estamos anteriormente, como dije, en los planes de Dios, no podemos guiar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el Señor manda a las madres y a los padres en conjunto a ser guía para nuestros hijos. Pero cuando permitimos que las cosas del mundo sean las primordiales, sean las principales, hoy en nuestra actualidad, lastimosamente, en una mesa nos falta un celular, o sea, está presente. Y es difícil llegar a entender que un niño que va creciendo, ya a los 3, 4 años, 5 años, hoy en día, ya le dan un celular. Entonces, ¿cómo se distorsionan los planes del Señor? Ser esa mujer virtuosa, esa familia virtuosa, padre y madre virtuoso. Después nos quejamos que andan en mal, pero no nos preguntamos que le dimos la llave a través de un celular, que un niño ingenuo no sabe qué es lo que hay ahí. En cambio, ya un joven de ciertas edades sabe qué es lo bueno y lo malo, y aún así cae. Entonces, hermanos, ¿cómo el Señor nos envía a esa tarea de custodiar a nuestros hijos? Lastimosamente también hay muchas madres que no han agradecido ese don, esa gracia que Dios les ha dado. Y hay muchas que tal vez están en espera y que se preguntan, ¿por qué ella sí, por qué yo no? Si yo lo anhelo y lo deseo ser madre. Y tal vez aquellas que tienen en cantidades los dejan tirados, no tienen corazón de madre. Para esas mamás es importante saber que en algún momento ellas van a recapacitar. Y a aquellas mamás que están con la ilusión de esperar y no han podido, no es porque no hayan caído en gracia en el Señor, sino que el tiempo de Dios es perfecto. En nuestro caso, nosotros tenemos una hija. Cuando nosotros estábamos recién casados, como a los 2 años, intentamos ser embarazados, pero no podíamos. Y realmente oramos mucho a Dios porque teníamos temor que los exámenes que nos habíamos hecho salían alterados. Y yo pensé que realmente yo en mi humanidad pensé que yo iba a privar a mi esposa de ser mamá. Entonces yo, en mis pensamientos humanos y sin tener a Dios, como hoy lo tenemos, yo decía en mi mente, yo le voy a dejar el camino libre, porque ella merece ser feliz como alguien que le pueda dar hijo. Y yo me acuerdo que en una noche yo le oré al Señor y le dije a la Virgencita, a nuestra madre, que nos diera milagro de ser papás. Hermanos, y ni siquiera habíamos esperado los resultados de los exámenes cuando al mes recibimos la noticia de que íbamos a ser padres. No era en mi tiempo ni en el tiempo que quería mi esposa, era en el tiempo de Dios. Y hoy nuestra hija es un regalo. Hasta que no entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestra paternidad y maternidad en aquellos casos, debemos entender y comprender que si el Señor nos dio esa gracia, es por algo. Nuestros hijos se aman con todo el corazón
y entregamos todo por ellos hasta la vida. Así hay también muchas personas que no pueden tener hijos. Pero hoy en día podemos ser padres y madres espirituales. Nosotros deseamos hoy por hoy otro bebé, pero tenemos más de 15 años de intentarlo y no hemos podido. Y logramos entender que el Señor nos dijo: les di lo que ustedes querían, ahí lo tienen. ¿Y qué pudimos llegar a entender hasta hace como 3-4 meses? Que a través de jóvenes Dios nos dio hijos espirituales. Entonces, cada momento, cada historia tiene un propósito. El propósito de Dios fue llamarnos a servir a jóvenes para poder transmitir ese amor a ellos, identificarnos con las necesidades, identificarnos con aquellas necesidades que tienen en sus hogares, que está papá y está mamá, pero mamá no los entiende, mamá no los comprende, porque mamá sufrió cuando era niña, mamá fue agredida, fue abusada, y eso no la deja ser madre. Y lastimosamente nosotros como hijos muchas veces juzgamos a nuestra mamá. Pero la palabra de Dios nos envía que tenemos que orar por nuestras madres, sea lo que sea. Porque creo que en algún momento todos hemos juzgado a nuestros padres, que cuando estaba joven no me entendían. Pero ya hoy que estamos al otro lado del río, hoy entendemos que tal vez aquellas palabras que nos decían, sí, algunas veces nuestra mamá nos hablaba sin ternura, sin amor, sin comprensión, pero hoy lo entendemos. Y no hay un manual para ser mamá y para ser papá, pero con la palabra de Dios y con el amor de Dios, que Dios todo lo renueva y lo transforma, podemos lograr hacerlo. Hay muchas personas que lloran a partir de un hijo, cuando es un embarazo que no culminó, o culminó el embarazo y el bebito nació muerto, o hubo una pérdida de un hijo adulto. Por solo imaginarse que uno va a perder un hijo, creo que es algo duro, algo duro. Cuando mi esposa estaba como en el 3-4 mes de gestación, tuvo síntomas de aborto. Estábamos en un lugar donde no teníamos familia, estábamos solitos. Y una noche nada más me dijo, tengo la necesidad de dibujar. Y yo me acuerdo que nos pusimos a orar y yo le decía al Señor, Señor, no es posible que me hayas hecho un milagro y ahora me lo quieras quitar. En ese momento, cuando uno no está a los pies de Dios, a usted le pasa por la mente de todo. De todo. Pero sí, humanamente, creo que solamente las personas que han pasado por ese proceso de perder un hijo saben qué significa ese dolor. Y es donde el Señor nos manda a hacer solidarios y debemos orar por aquellas madres y por aquellos padres que tal vez no tienen ese don de gracia para educar a sus hijos. No juzgar, porque muchas veces juzgamos. El juzgar no nos lleva a nada, sino más bien, de acuerdo a la palabra que nos envía, a dar amor. Un padre y una madre da todo por su hijo, todo. Creo que ninguno de los que somos papás o mamás acá condicionamos el amor, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Pero les hago esta pregunta. ¿Consideramos que hemos sido buenos padres, buenas madres?
Solo nosotros cada quien sabemos. Nuestra historia es diferente y nuestra situación es diferente. Muchas veces nos hemos quitado el bocado de nuestra boca para darle a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestras madres, nuestros padres se quedaron sin comer o sin cobija por arrullarnos? Aunque nos pegaran, aunque nos corrigieran de la forma incorrecta. Pero tenemos que llegar a entender que son los padres que el Señor nos dio. Es imposible, creo, aceptar, no juzgo, pero que haya hijos que no le hablan a sus padres, que haya hijos que no le hablan a su madre. No. ¿Por qué? Porque muchas veces les hicieron heridas, les arruinaron su infancia, su juventud, y llegaron a la edad adulta. Y realmente lo cargan porque no perdonan. Cuando no existe ese verdadero perdón, no podemos ser buenos padres o buenas madres. Porque decimos, no voy a acarrear con el mismo círculo vicioso. E indirectamente lo volvemos a hacer. Volvemos a armar ese círculo vicioso. Es donde ahí el Señor nos invita a perdonar y amar de corazón. Y no podemos sentir ese rechazo ni ese odio hacia nuestra madre, ni hacia nuestro padre. Y hay muchos hermanos que en la adultez guardan resentimiento hacia sus padres. ¿Realmente queremos ser madres utilizadas por Dios? Como estas madres, como Rebeca, y como otras que nos mientan acá, que tuvieron hijos de corazón. Por ejemplo, nos habla de Noemí, que fue una viuda. Dice que Noemí se quedó sola. Sus hijos se murieron y su esposo. Y al quedar ella sola, dice que llegó a despachar a sus mueres. Pero hubo una, Ruth. Dice que Ruth se quedó a su lado. Entonces Noemí la acogió como hija de corazón. Ahí está el mensaje que el Señor nos llama. Tenemos que tener esa disposición y ese corazón para poder amar. Pero si realmente no permitimos que Dios llegue a nuestro corazón y transforme, no podemos guiar a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. No es posible que hoy en día haya madres y padres que no dejen hablar a sus hijos, a sus abuelos, a sus abuelas, porque hay veces hay división en los hogares. No es correcto. Y se supone que somos cristianos y somos hijos de Dios. ¿Qué ejemplo vamos a dar a nuestros hijos sabiendo de que papá no le habla a abuelita porque la abuelita le hizo daño? Es muy diferente que a pesar de que abuelita le hizo daño a papá o a mamá, papá ama a abuelita, y ellos los perdonó. Ellos están viendo ahí un proceso de perdón. Entonces, hermanos, ¿realmente queremos ser utilizados por Dios? O simplemente yo manejo mi situación porque a nadie le incumbe. Creo que es algo muy personal. Es una decisión de perdonar. Pero a medida que realmente perdonamos y dejamos que Dios actúe, estamos actuando en plan de Dios. Así como María dijo sí hasta el final. Una madre dobla rodillas cuando quiere un milagro por su hijo. Aquel hijo que es drogadicto, aquel hijo que está descargado, que está en la calle.
esa madre dobla rodillas y le pide al Señor que haga ese milagro y que aquel hijo pródigo regrese y vuelva a casa. Madre apegada, así como María. Imagínense el dolor que sintió María al ver a su hijo en la cruz, clavado, siendo latigado, sediento. Creo que estaría rudo, ¿verdad?, que a nuestros hijos ver eso. Y muchas veces no nos identificamos con el dolor de otra madre o con aquella otra persona, porque decimos, él se lo merece, él está en la calle, él se lo ganó, él lo que sembró, él lo que cosechó. No. No está hecho los planes de Dios eso. Hoy pueden ser ellos, mañana nosotros. Y es donde el Señor nos llama a orar por el prójimo, a orar unos por otros, para que Dios nos dé ese amor fraterno, ese abrazo. En esos tiempos, hermanos, es difícil decir que actuamos en fe. Porque yo digo, yo le creo al Señor, yo sé que el Señor va a rescatar a mi hijo de la relación, de la delincuencia, de esta situación. Y lo peor es que vemos a madres, a padres, regañarlos, tirarlos a la calle y no doblarnos rodillas. ¿Cómo queremos que el Señor haga ese milagro en nuestros hijos? Si también muchas veces tenemos esa culpa, porque no fuimos comprensibles con ellos, no tuvimos ese tiempo para conocer a nuestros hijos, no conocimos a nuestros hijos esa necesidad que ellos tenían. Cuando ellos nos hablan, es porque nos quieren transmitir algo, pero muchas veces permitimos que el día a día nos ponga una barrera, nos limite a saber lo que ellos quieren, a distinguir sus necesidades, a ese abrazo. Muchas veces solo con un abrazo, un te amo, un escuchar, para ellos es suficiente. Pero nuestra humanidad nos gana y reprochamos y reclamamos y decimos, no tengo tiempo ahorita, más tarde. Vuelvo a preguntarles, hermanos, madres, ¿queremos ser utilizados por Dios? Sí. Qué duro, porque cuando yo estaba en esta prédica preparando, el Señor me habló y me habló duro. Me habló duro porque muchas veces creemos que estamos actuando bien como papás o como mamás. Y aceptar errores, a nadie nos gusta aceptar errores, a nadie, pero el Señor en su palabra es claro. Vamos a Mateo 7, 9 al 12. Mateo 7, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se le piden. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. En esto consiste la ley de los profetas. Creo que ninguno, como dice la palabra, si un hijo tiene hambre y pide pan, no le va a dar una piedra. Yo creería que no.
Pero muchas veces somos tan egoístas que sacrificamos a nuestros hijos por yo, y primero yo, y segundo tú, y tercero yo. Una vez, un niño, yo en el autobús, hubo un niño que le pedía una paleta a la mamá. La mamá se iba a poner una paletita. Y el chiquito lloraba, que podía tener 4 o 5 añitos. Y la mamá lo que hizo fue decirle, no se majadero. Y le dio una nalgada y lo sentó a fuerza en el asiento. Entonces, yo me puse a pensar, el niño simplemente quería un dulce, pero la mamá no tuvo el discernimiento necesario para saber de que el niño lo que quería era ese dulce y que la mamá lo abrazara. Y le dijera, tome, y le sentaron los regazos. Aprovechó que la señora se bajó y lo sentó en el espacio vacío, pero a golpe, hasta que quedó las nalguitas ahí sentó. Y yo dije, bueno, yo ni estaba casado en ese tiempo, pero yo decía, bueno, yo no quiero eso. Pero cuando el Señor nos pone al otro lado del río, la cosa es diferente. Porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad no gana. ¡Qué difícil! Es hablarle a este chico, a esta chica, y no hace caso. Y es que usted merece todo lo que le digan. Porque uno cree que a usted lo corrigieron, como dice, a sopa muñeca. Y usted quiere lo mismo. Y hasta que no caemos en errores, no podemos entender cuál es el plan de Dios. Cuando nació mi hija, yo tenía muchas cicatrices de mi madre y las llevé al matrimonio y mi hija las sufrió. Y no entendí hasta que llegué a los pies de Dios que yo había caído en un error y que yo estaba haciendo caer un error a mi esposa. Hasta que esas cosas no sucedan, hermanos, y estamos a los pies de Cristo, podemos entender las cosas y el milagro que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que hoy dispongamos nuestro corazón y dispongamos todo nuestro ser y le demos gracias a Dios por ese milagro que Él nos ha dado de ser padres y madres. Padres y madres espirituales, aunque también tengamos nuestros hijos, hay mucha necesidad afuera. Hay mucho joven, hay mucho niño que necesita ser abrazado. Un plato de comida. El perdonar es amar. El perdonar es amar. ¿Estamos dispuestos realmente a perdonar para poder amar? Para poder ser ejemplo de nuestros hijos y ser esas madres utilizadas por Dios, que digan a nuestros hijos el día de mañana, mi mamá a pesar de sus errores perdonó y Dios la utilizó dando amor al prójimo, a aquel niño. Yo me acuerdo que mi mamá o mi papá asistían a una persona desprotegida, a un niño desprotegido, a un joven desprotegido. Hoy les hago esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser padres y madres utilizadas por el Señor? Inculcar eso en nuestros hijos para que cuando ellos crezcan y tengan su matrimonio, ellos vean ese ejemplo vivo, ese rostro de amor del Señor que pudieron ver en su madre y en su padre reflejados a ellos y ellos poderlos transmitir a los demás. Dispongámonos, hermanos, a los pies del Señor, a decirle al Señor ese sí, como dijo María, ese sí hasta el final, en las buenas y en las malas. Ese sí incondicional, a pesar de todo dolor y todo obstáculo que hay, en las enfermedades, en las luchas, en las tribulaciones.
ese sí incondicional, esa mujer abnegada, entregada, porque el Señor las ha puesto acá con un propósito. Y ustedes son mujeres valientes, mujeres guerreras, que el Señor ha escogido y las ha llamado por su nombre. Y tienen una tarea muy ardua, que es cuidar el amor, cuidar la familia. Aunque muchas veces nosotros como esposos también somos como hijos, ¿verdad? Y somos jugones. Suficiente tienen con los hijos y con el marido, aguantarse al marido, qué duro, ¿verdad? Pero es la tarea que Dios les encomendó. Que el Señor las utilice como esas madres. Pedirle al Señor que le dé esa gracia, ese discernimiento y sobre todo ese amor incondicional, para que realmente ustedes puedan estar felices. Porque cuando una mamá no está feliz, en el hogar ahí se mueve la situación, ¿verdad? No importa que papá no esté feliz, pero cuando mamá no está feliz, está cañón el asunto. Sí, ¿verdad? Está cañón. Ella es la que pone orden en la casa. Aunque a los machos nos cuesta decir que sí, que es cierto, aceptarlo, pero la verdad. ¿Verdad que sí? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Pongo dos valientes, dos guerreras del Señor, que pasen aquí al frente. A ver, esas guerreras, dos guerreras madres del Señor, que pasen aquí al frente.